Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lisa. Buenas Buenas. tardes. Comenzamos la clase de hoy. Recomendaciones. En el momento que termine de explicar algún punto y quieran intervenir, habilitan su audio, hacen la pregunta y vuelven a deshabilitar su audio para que de esa manera no generen interferencia con el resto de sus compañeros y se pueda escuchar en forma adecuada. Para aquellos que manifiestan alguna conexión lenta y tarde en verse claramente la imagen para que les saquen screen luego de haber explicado ejercicio o alguna parte donde diga que saquen captura, me dicen que espere un momento más para que se estabilice su conexión, ya que en algunos lugares la conexión es muy lenta. Hemos comenzado ya la anterior clase, lo que corresponde a la segunda unidad de la materia de Química Orgánica 2, cuyo título es Compuestos halogenados y sustitución nucleofílica. La primera parte de este tema es la que entra en su práctico y también en su examen, que ya está programado para septiembre. El primer punto, generalidades, hace referencia a qué son los compuestos halogenados. Y todo esto ya lo habíamos visto en la anterior clase. Son aquellos compuestos orgánicos en cuya cadena tienen átomos de halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Vimos la parte de nomenclatura con varios ejercicios. Y hoy comenzamos con lo que corresponde a propiedades físicas, para que terminen de responder ya su cuestionario. No es su cuestionario, es su práctico. Propiedades físicas. Cuando hablamos de propiedades físicas, hacemos referencia a todas las propiedades que tiene una familia en estado puro, cuando no está mezclado con otra sustancia. La primera propiedad física que se ve en toda la familia corresponde al estado físico. El estado físico de los compuestos halogenados se manifiesta en los tres estados de agregación de la materia, es decir, que se pueden encontrar compuestos halogenados en estado gaseoso, gas, se pueden encontrar en estado líquido y también se pueden encontrar en estado sólido. Los tres estados de agregación de la materia. A diferencia de los arenos, el anterior tema, que solamente se presentaba en estado líquido y en estado sólido. No había arenos en estado gaseoso. El areno más sencillo era benceno y el benceno ya era líquido a temperatura ambiente. Fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares hace referencia a todos los enlaces débiles que puede presentar una determinada familia. Entre las fuerzas intermoleculares que presentan los compuestos halogenados corresponden a fuerzas de Van der Waals, fuerzas de Van der Waals, y fuerzas de Van der Waals presentan todas las familias, ya que tienen electrones y esos electrones giran alrededor de la molécula. Eso hace que se atraiga una molécula con otra molécula. A eso se denomina fuerzas de Van der Waals. También presentan atracción dipolo-dipolo, atracción dipolo-dipolo. Lo que no presentan es puente de hidrógeno. A pesar de que tiene un componente que presenta pares de electrones no compartidos, carece de hidrógeno para formar puente de hidrógeno. Vamos a adicionar a sus compañeros. Un momento. Continuamos. Polaridad. Los compuestos halogenados corresponden a moléculas con una polaridad baja, media y nula, de acuerdo a la distribución de sus compuestos, de sus halógenos, perdón. Entonces, la polaridad, por lo general, puede ser media, son medianamente polares, pueden presentar una baja polaridad o una polaridad nula, es decir, ser apolares.
¿Por qué nula? Hay compuestos que presentan varios componentes correspondientes al mismo tipo de halógeno. Estos neutralizan uno con otro y generan una polaridad 0. A eso se denomina polaridad nula. Solubilidad. La solubilidad de los compuestos halogenados, debido a que tienen una polaridad mediana, baja y nula, se dice que son poco solubles en solventes polares. Poco solubles en solventes polares. Tal es el caso del solvente universal, que corresponde al agua. Mientras que su solubilidad va a aumentar en solventes de polaridad media hasta una polaridad nula. Mientras que en solventes totalmente polares como el agua es muy baja la solubilidad, a pesar de que presentan grupo funcional polar, porque el flúor, cloro, bromo, yodo es un grupo polar. Pero esa polaridad se ve disminuida por la cantidad de átomos de carbono en la estructura. En general, cuando comparamos con el agua, los compuestos halogenados de alto peso molecular, ya por encima de los 40 gramos mol, son prácticamente insolubles en agua. Insolubles. Tal es el caso del cloroformo. El cloroformo es prácticamente insoluble en agua, pero una pequeñísima parte, generalmente el 0,01%, se solubiliza en agua, y eso lo tenemos que separar, por si acaso obtenemos lo que es cloroformo nosotros en laboratorio. Densidad. Cuando hablamos de densidad siempre hacemos comparación con el agua, con el solvente universal. Por lo tanto, la densidad de los compuestos halogenados en comparación al agua va a ser mayor. Es mayor al agua. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones que va a tener menor densidad de la del agua son aquellos derivados fluorados y monoclorados con un átomo de carbono. Es decir, lo que corresponde al fluoruro de metilo, al difluoruro de metilo y como un tercer compuesto al cloruro de metilo. Estas moléculas, a pesar de que tienen halógeno, flúor, cloro, presentan menor densidad que la del agua. Por lo general se encuentran en estado gaseoso. Y creo que es una pregunta de su cuestionario o de su práctico. ¿Qué compuestos presentan menor densidad a la del agua? Y ahí tienen 3 compuestos. Punto de fusión y punto de ebullición. En ambos casos, el punto de fusión y el punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono. Al aumentar los carbonos, aumenta el peso molecular. Entonces, en términos globales, se dice que el punto de fusión y el punto de ebullición aumenta con el peso molecular. El peso molecular hasta hace 10 años se simbolizaba como pm. Creo que todavía ustedes siguen simbolizando peso molecular como pm. En la actualidad el peso molecular se simboliza con una m en cursiva, para que tengan conocimiento. Desde el 2005, que es el año en el cual volvieron a reformular las reglas de la UPAC, cambiaron hartos simbolismos y hartos conceptos en cuestión a la parte de nomenclatura orgánica e inorgánica. 2005, estamos en el 2020, hace 15 años, no es 10 años, 15 años ya.
Entonces, la primera regla es que aumenta con el peso molecular. ¿A qué se refiere esto? Haciéndolo más específico, aumenta con la cantidad de átomos de carbono. ¿Qué más va a influir en el peso molecular? El tipo de halógeno. Va a aumentar según el tipo. Apaguen su audio. El tipo de halógeno. Cuando hablamos de tipo de halógeno, hacemos referencia a lo que corresponde flúor, cloro, bromo y yodo. El que presente mayor peso atómico, por ende, va a influir directo en el peso molecular. Voy a adicionar a sus compañeros. ¿Y cuál de estos tiene mayor peso atómico? Están en orden. El yodo, si hablamos de su peso atómico, es 126. 127 para ser exacto. El bromo es 80, el cloro es 35,5 y el flúor es 19. Como ya lo han aprendido en orden, flúor, cloro, bromo, yodo, por las valencias cuando estudian ustedes, y están en el mismo orden. Por lo tanto, el menor de todos corresponde al flúor. Mayor que el flúor es el cloro, mayor que el cloro es el bromo, mayor que el bromo es el yodo. ¿Qué otra regla se va a aplicar acá? Corresponde a la cantidad de halógeno. Aumenta con la cantidad de carbono, aumenta con el tipo de halógeno, pero también aumenta con la cantidad de halógenos. Con la cantidad de halógenos. Y los halógenos se representan con una X, que corresponde al flúor, cloro, bromo y yodo. Hasta ahí es exactamente lo mismo, tanto para fusión como para ebullición. Ahora vamos a hacer la diferencia entre fusión y ebullición, que ya la habíamos hecho también en Areno, porque en esa parte no cambia. Voy a subir un poco. Haciendo la diferencia entre fusión y ebullición. Vuelvo a repetir. Tanto para punto de fusión como para punto de ebullición, aumenta con el peso molecular. Y el peso molecular va a aumentar con la cantidad de carbono, con el tipo de halógeno y con la cantidad de halógenos. Todo esto es para ambos puntos. Ahora la diferencia. Punto de fusión se simboliza como PF y punto de ebullición se simboliza como P y B, E y B. ¿Cuál es la diferencia? Y es la misma, les vuelvo a repetir y recalcar, ya lo había hecho en el tema anterior, es exactamente la misma diferencia para todas las familias. El punto de fusión va a ser mayor, acá es mayor, la flechita hacia arriba, es más, mayor en cadenas ramificadas. Mientras que el de ebullición va a ser menor en cadenas ramificadas. Lo contrario. El punto de fusión va a ser menor en cadenas lineales. Mientras que el de ebullición va a ser mayor en cadenas lineales. Lo contrario. Y eso es lo que tienen que recordar ustedes para todos los temas, para todas las familias que vayamos a ver dentro de Química Orgánica 2. Y con eso vamos a realizar ejercicio. ¿Preguntas hasta acá antes de comenzar la parte de ejercicios? ¿Alguna duda?
¿Podría darnos algún ejemplo de un compuesto, una molécula que tenga polaridad nula? Una polaridad nula. Perfecto. En los tres casos, una polaridad media, o sea, medianamente polar, polaridad baja y una polaridad nula. Vamos a ver esa parte. Para que se vea, vamos a sacar una flechita por acá. Moléculas sencillas que se ocupan ampliamente como solventes. Una molécula que tiene una polaridad media, o es medianamente polar, corresponde al diclorometano. Y este compuesto se utiliza como solvente para la extracción de cafeína en el café. Va a ser café descafeinado. Ya lo vamos a ver más adelante nuevamente. Una molécula con una polaridad baja, casi nula, pero sí la tiene porque se solubiliza una pequeña porción en agua, pero el resto es insoluble. Les hablaba del cloroformo, el triclorometano. Mientras que una molécula totalmente apolar, con una polaridad nula, es decir, es apolar, corresponde al tetracloruro de carbono. Este compuesto es insoluble en agua, ni una cantidad porcentual se solubiliza en agua y se lo utiliza como solvente apolar. Es el principal solvente de esta familia para la extracción de pinturas, thinner o preparación en forma industrial de otros productos. Esto, vuelvo a recalcar, sería apolar o polaridad nula. Esto tiene una polaridad baja. Y esto tiene una polaridad media, es medianamente polar. Y ahí tenemos los tres ejemplos para cada categoría. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Buenas tardes. ¿Podría volver a explicar el punto de ebullición? Ya, perfecto. Oh, Con eso vamos a hacer ejercicio, así que lo voy a explicar ya en ejercicio, en forma más detallada. Voy a subirlo y nos quedamos ahí, punto de fusión y punto de ebullición. Tanto el punto de fusión como el punto de ebullición, ambos aumentan con el peso molecular, los dos. Y el peso molecular va a aumentar con la cantidad de carbonos, con el tipo de halógeno. Apaguen su audio. Al decir el tipo de halógeno significa que el flúor, cloro, bromo, yodo van a tener distinto peso atómico y por ende van a manifestar sus moléculas distinto peso molecular. El que tenga el yodo va a tener mayor punto de fusión y ebullición en comparación a la molécula que tenga bromo. Y esta va a tener mayor en comparación al cloro y esta mayor en comparación al flúor. Es decir, el flúor tiene menor peso atómico y por ende sus moléculas tienen menor peso molecular. Eso para ambos, tanto fusión como ebullición. Ahora, la diferencia entre fusión y ebullición corresponden al tipo de cadena carbonada. Cuando hablamos de punto de fusión, las cadenas ramificadas en fusión, su punto de fusión es mayor, pero en ebullición va a ser menor las cadenas ramificadas. Cuando hablamos de cadenas lineales, el de fusión va a ser menor, mientras que el de ebullición va a ser mayor. Todas estas reglas que acabo de explicar se van a aplicar en el siguiente ejercicio, que es lo que me estaban preguntando en el práctico ya en la anterior clase. Y les dije que no los resuelvan todavía porque no lo habíamos visto. Ahora lo vamos a ver. No sé si son los mismos ejemplos, son ejemplos diferentes, y si son ejemplos diferentes se realizan de la misma manera. Pregunta: para cada uno de los siguientes incisos, indicar el compuesto que presenta mayor punto de ebullición. Estamos hablando de ebullición. Inciso 1. Veamos. Tengo una cadena carbonada de 2 carbonos y un cloro. Y acá tengo una cadena de 3 carbonos
y un cloro. Según regla, para fusión y ebullición para los dos, aumenta con la cantidad de carbonos. 2 carbonos, 3 carbonos, un cloro, un cloro. El cloro sigue siendo el mismo. Lo que está cambiando es la cantidad de carbonos. Por ende, el que tenga más carbonos va a tener mayor punto de ebullición. Y encierro ese inciso. Siguiente inciso. Acá tengo 2 carbonos y acá tengo 2 carbonos. 2 cloros, un cloro. El peso molecular va a aumentar con la cantidad de halógeno. Lo tenemos acá. Este tiene un cloro y este tiene 2 cloros. Por lo tanto, el que tiene 2 cloros va a tener más peso molecular que el que tiene un solo cloro. Eso quiere decir que este va a tener mayor punto de ebullición que la otra molécula, siempre en pares. Siguiente caso. Acá tengo 3 carbonos, acá también tengo 3 carbonos, este tiene bromo y este tiene cloro. Es un halógeno, pero la diferencia es el tipo de halógeno, ambos son halógenos. El tipo de halógeno, ¿cuál va a ser mayor? El que tiene el bromo es mayor que el que tiene el cloro. Entonces acá la diferencia es el tipo de halógeno. El que tiene el bromo va a tener mayor peso molecular en comparación al que tiene el cloro. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiera habido otro cloro? Este ya iba a ser mayor que el que tiene el bromo, porque tiene más halógenos. Siguiente caso. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos en total y un flúor. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos en total y un flúor. Tiene 4 carbonos, un flúor. Cantidad de carbonos idéntica. Tipo de halógeno idéntico. Cantidad de halógeno idéntico. Es decir, que todas estas reglas que estoy señalando son idénticas en las dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tipo de cadena. Uno tiene ramificación y el otro no tiene, es lineal. Como estamos hablando de ebullición, me fijo. Ebullición dice que los que tienen cadena ramificada va a ser menor, mientras que los que tienen cadena lineal va a ser mayor. El lado izquierdo tiene ramificación menor entonces. El lado derecho es lineal, va a ser mayor. Entonces, comparando los dos, el del lado derecho tiene mayor punto de ebullición. ¿Por qué motivo? Porque es lineal. ¿Y por qué estoy comparando eso? Porque todo lo demás es idéntico. Por ese motivo se está comparando el tipo de cadena. Este otro caso. Tengo una cadena cíclica que tiene 4 carbonos, no es 4, 5 carbonos y un yodo. Tengo una cadena abierta que tiene también 5 carbonos y un yodo. Cantidad de carbono idéntico. Tipo de halógeno idéntico, yodo y yodo. Cantidad de halógeno 1 y 1, idéntico. Entonces todo esto no me sirve. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tipo de cadena. Pero acá el tipo de cadena es distinto, porque uno es cadena cerrada y el otro es cadena abierta. Esta parte ya lo habíamos visto en el anterior tema, pero haciéndoles recuerdo. En comparación, un alcano, cuando hablamos de tipos de cadena, alcano sería cadena abierta, es menor a un ciclo. Y un ciclo es menor a un areno. ¿Y qué es un areno? El benceno, naftaleno, antraceno, los compuestos aromáticos de la serie bencénica. Esto ya lo habíamos visto en el anterior tema. Aplicando lo mismo, como todo es idéntico, cantidad de carbono, tipo de halógeno, yodo, yodo, 1 y 1, comparo el tipo de cadena. Este es un alcano y este es un ciclo. Entonces, el que va a ser mayor es el ciclo. Y encierro, por lo tanto, el ciclo. En el otro caso, 6 carbonos, un cloro, un cloro. Mismo caso. Cantidad de carbonos, idéntico. Tipo de halógeno, idéntico. Cantidad de halógeno, idéntico. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de cadena.
Ahora estoy comparando un ciclo con un areno. ¿Cuál es el ciclo? El que no tiene doble enlace. ¿Cuál es el areno? El benceno, el que tiene los 3 dobles enlaces intercalados. ¿Cuál va a ser mayor, por lo tanto? El areno. Encerramos. Y de esa manera se resuelve este tipo de ejercicio. ¿Preguntas? Doctor, buenas tardes. Buenas ¿Será tardes. que puede volver a explicar el ejercicio número 4, por favor? El ejercicio número 4. Perfecto. El ejercicio 4 se comienza a analizar el peso molecular. Volviendo a repetir, el peso molecular va a aumentar con la cantidad de carbono. ¿Qué quiere decir eso? A mayor carbono, mayor peso molecular, por lo tanto, mayor punto de fusión y ebullición. Va a aumentar también con el tipo de halógeno. El que tenga el yodo es mayor que el que tiene el bromo, mayor que el que tiene el cloro y mayor que el que tiene el flúor. También con la cantidad de halógeno. Esas son las primeras reglas que debo analizar en la molécula. Al realizar ese análisis, compruebo de que la cantidad de carbono es idéntica. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. No me sirve la primera condición. La segunda condición, tipo de halógeno, es el mismo, flúor, flúor. No me sirve la segunda condición. Cantidad de halógenos, un flúor, un 1 y 1. No me sirve la tercera condición. Entonces, no me sirve nada de esto para diferenciarlo. Me voy al tipo de cadena. El tipo de cadena ya diferencia lo que es punto de fusión y punto de ebullición. A mí me interesa la parte de ebullición. ¿Por qué motivo? Porque es lo que me pide la pregunta. Y veo la parte de punto de ebullición. Dice que va a ser menor el que tiene ramificación. Y este, si numeramos, sería 1, 2, 3. Esa sería su cadena. Y esta sería su ramificación. Y el otro, si numeramos, sería 1, 2, 3, 4. No tiene ramificación. No tiene ramificación. Carbonada, ¿no? Entonces, la cadena con ramificación va a ser menor. Esta tiene ramificación, va a ser menor. Y la cadena que no tiene, la que es lineal, va a ser mayor. Por ese motivo, encerré la molécula del lado derecho. Porque al ser lineal, al no presentar ramificaciones, tiene mayor punto de ebullición. Espero se haya entendido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? La 5 me puede explicar otra vez, doctor. La 5 es el mismo caso anterior. La cantidad de carbono 5, cantidad de carbono 5, un halógeno, mismo tipo, yodo, yodo, es idéntico. Pero la diferencia ya no es si tiene o no ramificaciones, la diferencia es la familia. Y esto les había explicado también en el tema anterior, volviendo a explicar ese punto. Cuando comparo alcanos con un ciclo, es decir, cadena abierta con una cadena cíclica, los de cadena abierta, los alcanos, tienen menor punto de ebullición en comparación a los de cadena cíclica, es decir, a los ciclos. Y los ciclos tienen menor punto de ebullición en comparación a los arenos. Entonces me fijo, esto equivale a un alcano, una cadena abierta. Esto de acá equivale a un ciclo. Entonces, un alcano con un ciclo, ¿cuál va a ser mayor? El ciclo. Espero se haya entendido. Sí, se entendió. Ya. Pueden sacarle captura a la pantalla. Si alguien no hizo captura la primera parte, si quieren lo puedo subir porque después lo voy a borrar. Sí, por favor, doctor. Ya. Esa es la primera parte. Pueden sacarle captura a la pantalla.
Continuamos. Voy a volver a colocar desde la parte de ejercicio para que le puedan sacar a aquellos que no lo hicieron. Continuamos. Ahora vamos a ver algunos aspectos teóricos que nos interesa como profesionales en el área de la salud. Importancia comercial y efectos fisiológicos que pueden producir algunos compuestos ampliamente utilizados en nuestro planeta. El clorometano o cloruro de metilo corresponde a una molécula que tiene un solo carbono y está unido a un solo cloro. El clorometano se utiliza ampliamente en la industria de la refrigeración, es decir, que es una sustancia refrigerante. Sustancia refrigerante. Es una sustancia gaseosa que se introduce en compresores y estos circulan a través de un circuito gaseoso a través de alta y baja de presión, se convierte al estado líquido, ganando lo que es temperatura, luego pasa al estado gaseoso, liberando lo que es temperatura, es decir, se enfría y se calienta. Ese es el sistema o el funcionamiento de los líquidos refrigerantes, tanto el de los automóviles como el de sus casas. Los freones se denomina freones a los compuestos conocidos ampliamente como fluoroclorocarbonos. Se escribe fluoroclorocarbonos. Los freones también son sustancias refrigerantes, sustancias que se utilizan en la refrigeración. A diferencia del clorometano, los freones en la actualidad ya están prohibidos. No se utilizan. ¿Por qué motivo? Porque dañan la capa de ozono. Cuando se comenzó a utilizar esta sustancia en los refrigeradores, en el inicio de la refrigeración, se utilizó ampliamente en lo que es países industrializados como Estados Unidos y países europeos, y se comprobó que el uso por décadas, 10, 20, 30 años, 40 años, comenzó a destruir la capa de ozono y por ese motivo en la actualidad tenemos un agujero. Ya habrán escuchado varias veces lo que es el agujero de la capa de ozono. Pero ¿quiénes son los freones químicamente? Veamos. Los freones más utilizados o los más conocidos corresponden a partir de lo que es el freón 11. Tiene ese código. El freón 11 corresponde a una molécula con un solo átomo de carbono, un solo átomo de flúor y 3 átomos de cloro. Por eso son fluoro, cloro, carbonos. El freón 12 corresponde a una molécula con un solo carbono, con 2 flúoros y 2 cloros. El freón 13 un solo carbono, 3 flúor y un solo cloro. Y el freón 14 que tiene un solo carbono y 4 flúoros. Esos fueron los 4 freones más utilizados en la industria de la refrigeración. En la actualidad ya no se utiliza por si acaso. O espero que ya no se utilice, porque ya es totalmente prohibido a nivel mundial.
Continuamos. Diclorometano. El diclorometano, ya les había anticipado, es una molécula que tiene un solo carbono, 2 hidrógenos y 2 cloros, también conocido como dicloruro de metilo. Su uso principal es como solvente orgánico. Es un solvente. Tiene una polaridad media o es medianamente polar. Se utiliza principalmente para la extracción de cafeína. Solvente para la extracción de cafeína. Cuando teníamos feria de ciencia, la de la universidad, lo mismo que el año pasado, hace muchos años, unos 5 o 6 años, un grupo de Química Orgánica 2 hizo un estudio acerca de la extracción de la cafeína de todas las bebidas energéticas, como ser el Monster, el Citron, el Black, aunque creo que no había Black en ese tiempo. Pero esas bebidas tienen cafeína y su contenido de cafeína varía según el tipo de bebida. Se consiguieron lo que es dicloruro de metilo o diclorometano y lo único que tenían que hacer era mezclarlo con la bebida, agitar, luego extraer, separar porque se forman dos fases, una superior y una inferior. La inferior corresponde al diclorometano porque tiene mayor densidad que la superior, que es el agua. O dependiendo del tipo de bebida se podía invertir. Aquellas que tenían mayor contenido en sodio, las capas se invertían porque el sodio aumenta la densidad del medio líquido. Y luego se evapora el solvente y se obtiene lo que es la cafeína pura. De esa manera se extrae la cafeína. En la industria se utiliza ampliamente para la extracción de cafeína y obtener lo que corresponde al café descafeinado, que se consume ampliamente a nivel mundial. Es un solvente altamente volátil por si acaso. El siguiente, triclorometano. También ya les había anticipado hace un momento. El triclorometano tiene el nombre comercial de cloroformo. En realidad, todos los que tengan 3 halógenos unidos a un carbono se denominan haloformos. Como es cloro, va a ser cloroformo. Si fuera flúor, 3 flúor y un carbono va a ser fluoroformo. Si fuera bromo, 3 bromos y un carbono va a ser bromoformo. Y en el caso del yodo va a ser yodoformo. En Orgánica 2, en laboratorio, realizamos la obtención, es decir, fabricamos a partir de sustancias totalmente diferentes, lo que es el cloroformo y el yodoformo. El uso comercial que se le dio en un principio al cloroformo era como anestésico general. Anestésico general. Cuando comenzó a nacer lo que era la anestesiología, los primeros pininos de estas ramas de la medicina, se empapaba lo que era un pañuelo o un algodón de cloroformo y se acercaba a las fosas nasales de las personas. Con eso, la persona quedaba en un estado inconsciente, pero quedó en desuso debido a su alta toxicidad. La inhalación profunda, porque se necesitaba grandes cantidades de cloroformo para que la persona adquiera un grado de inconsciencia total. Esas cantidades para algunas personas les producía daño hepático y daño renal, sin contar los efectos secundarios. En algunos casos se reportó que personas luego de ser anestesiadas por cloroformo no despertaban tras 30 hasta 40 días, entraban prácticamente en un estado catatónico o en coma. Por ese motivo se dejó de usar el cloroformo como anestésico general, por su amplia toxicidad y los efectos secundarios luego de pasar la anestesia. Es decir, esto era tóxico, principalmente para el riñón e hígado. El tetraclorometano o tetracloruro de carbono. 4 cloros y un carbono. Esta molécula es apolar, tiene una polaridad nula.
Es decir, que su momento dipolar es igual a 0. Eso lo llevaron ustedes en Orgánica 1. La polaridad, que es mu, es igual a 0, nula. Apolar. Al ser apolar, es insoluble en todos los solventes apolares, principalmente en el agua. Debido a esa característica que tiene el tetracloruro de carbono, se lo utiliza como solvente para pintura, thinner o para la extracción o remoción, para remover pinturas de artefactos eléctricos, artefactos correspondiente al encerado. Cuando hay una capa de cera en algún artefacto, se puede remover con este líquido, porque es una sustancia líquida. No es tan volátil como el diclorometano. Es un poco más estable, pero también es volátil. Entonces esto se le ocupa principalmente como solvente de remoción o solvente de extracción, se puede decir. Siguiente molécula, haloetano. En la actualidad, esta molécula se sigue utilizando en varias partes del mundo, incluyendo nuestro país, como anestésico general. El haloetano corresponde a una molécula que tiene 2 átomos de carbono, uno de sus carbonos tiene 3 flúor, y el otro tiene un cloro y un bromo, y la saturación adecuada con un hidrógeno. Eso es el haloetano, o simplificado su nombre, halotano. Se ocupa como sustancia en quirófano para lo que es anestesia general. Se sigue utilizando por si acaso. Ahora, ¿en qué frecuencia o qué cantidades o qué caso? Eso ya lo decide un anestesiólogo. En otras partes del mundo ya está quedando en desuso. No sé si ya ha sido prohibido debido a alguna toxicidad que genere. No tengo conocimiento en la actualidad de ese punto, pero sí sé que se sigue utilizando acá en nuestro país todavía como anestésico general. El cloroetano. El cloroetano corresponde a una molécula con 2 átomos de carbono y un cloro. Esta molécula se utiliza en spray y ampliamente. ¿A quién se le habrá ocurrido? Pero en la industria deportiva, en el deporte, comprobaron que esta sustancia en estado gaseoso, cuando se comprime en un spray y se rocía una zona afectada por algún golpe, extrae todo el calor de ese golpe y debido al intenso frío que genera, adormece las terminaciones nerviosas. Por ese motivo se utiliza como anestésico local. Y se utiliza ampliamente, por si acaso, en la industria deportiva. En el fútbol, cuando tienen alguna lesión y comienza a aparecer el rubor y luego la hinchazón, se rocía esta sustancia, hay de varias industrias por si acaso, la inflamación disminuye casi de inmediato y debido al intenso frío, adormece lo que vienen a ser las terminaciones nerviosas y por ende cesa el dolor de ese golpe. Bromoetano. No es bromoetano, es bromometano. Bromometano. El bromometano corresponde a una molécula de un solo carbono y un bromo. Esta molécula se utiliza principalmente como insecticida. En el caso del transporte de maderas de una región a otra, se rocía con esta sustancia y se evita la proliferación de insectos en la madera o en otros productos. Pero el bromometano ha quedado en desuso debido a que se comprobó que puede causar algún tipo de cáncer para aquellas personas propensas a sufrir cáncer del tracto digestivo. Acuérdense que la formación de algún tipo de cáncer viene a estar dado genéticamente. Si alguno de sus familiares tuvo
algún tipo de cáncer, si es su familiar directo, padre, madre, abuelo, significa que ustedes son propensos a sufrir ese mismo tipo de cáncer. Ser propenso no significa que sí o sí me va a dar cáncer, ¿no? No vayan a confundir eso. Algunos piensan que porque su papá es diabético, automáticamente yo voy a ser diabético. No es así, pero sí son propensos. Es decir, que si no se cuidan, no tienen una alimentación adecuada, pueden sufrir en alguna etapa de su vida ese mismo padecimiento. Así que por ese motivo quedó en desuso. Está prohibido su uso en la actualidad. El 1,2-dibromoetano. Al igual que el anterior, se utiliza también como insecticida. Reemplazando este, se comenzó a utilizar el dibromoetano, incluso para rociar alimentos de exportación de productos de deshidratación o frutos secos. El dibromoetano 1,2 corresponde a una molécula de 2 átomos de carbono, la cual va a tener 2 átomos de bromo, un bromo en cada carbono. Se utilizó ampliamente por mucho tiempo, luego de reemplazar al bromo metano, pero la gente no comprende. Las personas, siempre digo, son muy inteligentes. Lo mismo en el caso del dióxido de cloro y las intoxicaciones, si habrán escuchado. ¿Por qué digo que las personas son muy inteligentes? Se comprobó que esta sustancia en pequeñísimas cantidades evitaba que se acerquen insectos. Se ocupaba como insecticidas, en pequeñísimas cantidades. Pero una persona observó que con un poquito evitaba que se acerquen por varios días los insectos. Y seguramente dijo, si les rocío más no se van a acercar por meses, se van a morir todos. Si les rocío mucho más, nunca van a ver insectos. Y debido a eso es que se observaron pequeños trastornos en personas, principalmente de hígado y riñón, en personas que exageraban el rociado de esta sustancia. Y debido a eso su uso es restringido, no prohibido, eso sí, ¿no? Pero está restringido. Ahora en la actualidad puede ser que ya esté prohibido, ¿no? Porque hablo de hace unos 30 años que ya estaba restringido. Las normas van cambiando cada cierto tiempo y puede ser que ya esté dentro de la categoría de productos prohibidos para el uso en alimento o algún objeto de uso humano. Lindano. El lindano es también conocido como perclorobenceno. El lindano lo vamos a sacar por acá. Para que no se mezclen. Como dije, el lindano es también conocido como perclorobenceno. Corresponde a una molécula que tiene una estructura cíclica de 6 carbonos, como el benceno. No tiene dobles enlaces, pero cada carbono tiene un cloro. Es decir, como hay 6 carbonos, por ende va a haber 6 cloros. Y ahí tenemos al perclorobenceno, porque al perder cloro se va a convertir en benceno, lo mismo que el perhidro, si recuerdan ustedes en el anterior tema. El lindano o perclorobenceno se utiliza o se utilizaba, recientemente me enteré, que ya fue prohibido en el año 2005, es decir, hace 15 años fue su prohibición. Se utilizaba como garrapaticida, es decir, en animales que tenían garrapata, se rociaba este producto y las garrapatas caían prácticamente muertas. Era un producto ampliamente utilizado en el campo de la veterinaria. Pero como les dije, su uso ya está restringido a nivel mundial desde el año 2005. No sé si acá en Bolivia lo seguirán utilizando. En cuestión a la parte veterinaria no tengo conocimiento. Quizás alguno que su padre conocido se encuentre en este campo laboral, pregunten a ver si siguen utilizando el lindano como garrapaticida. Creo que ya no lo utilizan, pero como dije, no tengo conocimiento. El DDT es una sustancia orgánica de bastante complejidad que se utiliza también como insecticida.
Se utilizó como medicamento para tratar el tifus, si no me equivoco, en la Primera o Segunda Guerra Mundial. El DDT se utilizaba como insecticida en los campos de cultivo de tomate y lechuga acá en nuestro país. Y hay una tesis, si alguno tiene curiosidad en la carrera de bioquímica principalmente, por si acaso en la biblioteca están todas las tesis, pueden ir a verlas ustedes. Y hay una tesis que fue elaborada por el licenciado, hoy en día licenciado, y me olvidé su nombre, fíjense, y lo llegué a conocer, fue mi auxiliar. Osvaldo, me olvidé el apellido. Su nombre es Osvaldo. Me olvidé el apellido, no lo puedo creer. Qué barbaridad. Y fue mi auxiliar cuando yo era estudiante. Él elaboró una tesis a base de la identificación del DDT en la leche materna. En la parte de los negros y algunas comunidades de ese sector, su tesis decía que tenía que comprobar, su hipótesis era que las personas cuando se alimentaban de esos productos, principalmente lo que era tomate y lechuga, podían pasar el producto, al ser ingerido por la boca, a través de la leche al recién nacido. Y si la leche materna se encontraba en grandes cantidades de DDT, el recién nacido podía sufrir algún daño hepático, algún daño renal o algún tipo de anemia. Esa era una de sus hipótesis en cuestión a ese trabajo. Lo difícil para su trabajo de él, porque recuerdo que le demoró alrededor de 2 años o 3 años en terminar su tesis, fue la muestra. No todas las personas quieren regalar la leche de su hijo, ¿no? O ustedes, si alguna vez tienen familia, ¿le harían a una persona extraña la leche de su niño a través de su pecho? Difícil. Así que ese fue el problema más grande que tuvieron estos estudiantes en ese tiempo, que ahora ya son profesionales. Pueden buscarla, la tesis, repito, es estudio del DDT en la leche materna. Eso titula, creo, la tesis. Uno de los autores, porque fue dos fueron los estudiantes que realizaron esta tesis. Uno es Osvaldo Díaz, ya me acordé el apellido. Osvaldo Díaz es el titular de esa tesis. Veamos la estructura química del DDT. Como dije, es una estructura química bastante compleja. Corresponde a una cadena principal de 2 átomos de carbono, a pesar que el resto tiene mayor complejidad. 2 átomos de carbono. Uno de los carbonos se une en posición para al clorobenceno. Y acá tenemos al cloro. Lo mismo se repite en el mismo carbono por una segunda vez. Otra vez el benceno. Doble enlace intercalado. Y otro cloro. Y el otro carbono de la cadena principal va a tener 3 cloros. Y eso se denomina en forma abreviada como DDT. Se utilizaba principalmente como insecticida de cultivos vegetales. En la actualidad no se utiliza, pero se creó como medicamento para tratar el tifus, si no me equivoco. Pueden investigar por YouTube o por el Google, van a googlear si quieren más información acerca de ese componente. ¿Qué nombre le darían? ¿Qué nombre Yupac le darían a esta molécula? A ver, ¿quién se arriesga? Dentro de la nomenclatura Yupac. Una sola vez entró en su examen. No recuerdo si fue examen final o segundo parcial. ¿Qué nombre le darían? Dicen aquí investigando, según lo que dice que bifenilo policlorado. ¿Su nombre Yupac? ¿O no? No. El nombre Yupac. Yo le pondría 1,1 tricloro. Ya vamos bien hasta ahí. Serían 3,1. 1,1,1 tricloro. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más? ¿Qué pasó? 4
bis 4-clorofenil, Ya, estamos bien. etano. Exactamente. ¿Está bien? Lo vamos a ordenar. Su nombre, como tiene los 3 cloros, se va a comenzar a numerar por ese carbono. Carbono 1, carbono 2, esa es la cadena. Ya lo había dicho hasta el principio que esa era la cadena principal. Todo esto de acá va a ser ramificación. Ahora, si numeramos esa ramificación, se va a numerar por el carbono que se une a la cadena principal. Carbono 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4 da exactamente lo mismo. Por cualquier lado. 3, 4, 5 y 6. Y lo otro es lo mismo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ahora, esto es cloro y esto es cloro. Ambos empiezan con C. Como es cloro, cloro, idéntico. Luego de cloro sigue lo que es la F de fenil y acá no sigue nada. Entonces primero colocamos los 3 cloros. Tal como dijo su compañero, sería el 1,1,1, 3 veces 1. Porque ahí está un cloro en el 1, otro cloro en el 1, otro cloro en el 1. Y ahí sería tricloro. Tricloro. Y luego la otra ramificación. 2,2 guión. Como es una ramificación compleja, no se utiliza di, se utiliza bis. La palabra bis, tris, tetraquis, pentaquis se utiliza para ramificaciones complejas. Abrimos paréntesis y en el 4, o en vez de decir 4 también puedo decir para, pero acá vamos a colocar 4, tal como dictó su compañero. 4 cloro unido al benceno, pero el benceno sería ramificación. En ese caso, el benceno en ramificación sería fenil. Entonces colocamos fenil. Y todo eso unido a la cadena principal que tiene 2 carbonos sería etano. Completan ahí, a mí no me entró, para que puedan capturar la pantalla todo completo. Y ahí tenemos esa parte. Ese sería el nombre Yupac. Y como les dije, ya entró una vez en examen, pero fue hace mucho tiempo. Preguntas, dudas en esta parte. Importancia comercial y efectos fisiológicos de algunas sustancias importantes para el área de la salud principalmente, ¿no? Porque existen muchas otras moléculas que se pueden ocupar en otras áreas, como materia prima en la obtención de otros compuestos. Ustedes, en el área de farmacia, en materias posteriores, van a ocupar lo que es el diclorometano, si es que lo logran conseguir, porque cuesta conseguirlo como solvente. El cloroformo, difícil que lo utilizan principalmente en cuarto o quinto año para la extracción de grasas, por si acaso, de la leche, se utiliza como solvente. El tetracloruro de carbono creo que no se lo compra hace mucho tiempo en laboratorio, por ese motivo no se lo utiliza. Pero se lo utilizaba como solvente del bromo, para obtener lo que es bromo en tetracloruro de carbono, ya que es más estable y mucho más seguro que el agua de bromo. Porque el agua de bromo, el bromo es prácticamente apolar, se disuelve muy poco en el agua. Por eso si alguna vez ocuparon el agua de bromo, observaron una pequeña mancha negra en el fondo del agua, que es el bromo puro. El bromo puro, cuando cae una gotita en su piel, lo derrite como chicle. Su piel. No les duele, no les pasa nada. Pero sí... Una pregunta. Sí. Me perdí en el último ejercicio que hizo. No entiendo por qué 1,1 tricloro. Acá tengo 3 cloros en el carbono 1. Mi cadena es la que está numerada con rojo. 1, 2. En el 1 hay un cloro. En el 1 otra vez hay otro cloro. En el 1 hay otro cloro. Por eso, en el 1,1,1 tricloro. Los 3 cloros están en el carbono 1. Ya. Y el otro es 2. En el carbono 2, 1. Y otra vez en el 2, porque es 2 veces lo mismo. 2,2. Bis
¿Por qué bis? ¿Por qué se repite 2 veces? ¿Por qué no coloqué di? Porque di se utiliza para ramificaciones simples o componentes sencillos. Pero cuando es complejo, cuando tiene subramificaciones, una ramificación compleja se llama de esa manera, se utiliza las palabras bis, tris, tetraquis, pentaquis. Y entre paréntesis colocamos los componentes. En el 4 el cloro, unido al benceno en ramificación fenil, cerramos paréntesis, y la cadena principal, etano. Ya. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas que tengan? Sáquenle captura a la pantalla. ¿Será que lo puede su pantalla volver al principio? Es que no estaba bien mi señal. A Y ver. quiero sacar. A ver, vamos Por a ver si es que favor. no lo borré. Si tiene suerte, no lo borré. Ah, no lo había borrado. Porque después lo borro. Porque se me hace lento y por eso lo voy borrando. A ver, vamos a colocar de nuevo desde el principio. Esa es la primera parte. Me avisa cuando le saque captura. Ya le saqué, gracias. Ya. Esta es la segunda pantalla. ¿Le sacó la segunda? De acá comienza. Y esta es la segunda pantalla. Gracias. Ya. Ya le saqué. Y esta es la tercera para aquellos que no le sacaron. Ahí tenemos. En el campo de la investigación de compuestos, y acá se me fue por si acaso, me faltó una R. Esto no es boro, es bromo. BR. Me comí la R. En el campo de la investigación es muy importante conocer las propiedades y el uso que se le ha dado a varios compuestos químicos para buscar un nuevo uso o algún efecto de toxicidad. En eso consiste la investigación hoy día. Algo que ya se conoce, buscarle un nuevo uso o ver qué efectos nocivos genera para la salud. Por ejemplo, la ivermectina es un componente que se utilizaba como desparasitante en animales, principalmente el ganado bovino. Luego a alguien se le ocurrió utilizarlo como hemodesparasitante en humanos, pero reduciendo la cantidad. Y uno de estos personajes que investigó la ivermectina para su uso humano, aunque no lo crean, es docente de nuestra facultad. Casi pierde su licencia bioquímica por realizar estudios en personas con la ivermectina, porque estaba prohibido para el ser humano. Se pensaba que era altamente tóxico. Ya lo van a conocer si es que no lo conocieron. Es el doctor Hugo Cuellar. El doctor Hugo Cuellar. Yo lo conozco, paso clases con él. Yo lo conozco, ya pasé clase con él. Pregúntenle acerca de la ivermectina y su estudio que realizó en las comunidades confilarias. Él desarrolló el tratamiento con ivermectina en la filariosis. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se enteró de esa investigación porque él quiso publicarlo, porque los investigadores por lo general publican sus investigaciones. Y se enteró de su investigación y casi le quitan la licencia como profesional bioquímico porque estaba prohibido. Para evitar ese conflicto, él lo cuenta, a ver que él se las cuente. Dice que se dio toda su investigación, todo lo que había realizado, sus ensayos bioquímicos, los controles que realizó, fue una investigación por más de 10 años. La cedió a la Organización Mundial de la Salud. Y en ese año se creó, yo casualmente ese año era estudiante de él. Me acuerdo que llegaron unos gringos a la facultad, al tango, unos negrangos, altos, todos ensacados, buscando al doctor Hugo Cuellar. Entraban así como los de la CIA, si habrán visto ustedes los hombres de negro, así como los de la CIA, así todingos, vestidos de negro, eran como unos 6. Y entraban a todas las aulas cuando estábamos en el campus. Y todos eran deslumbrados por semejantes bichotes y no sabíamos qué hacían y lo estaban buscando al doctor Hugo Cuellar. Era para ver acerca de su investigación. Era una farmacéutica transnacional que quería su investigación para patentar el medicamento en forma de tableta, lo que se conoce hoy en día como tabletas.
Lastimosamente él dice que se dio toda su investigación a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Que él se las cuente mejor la historia. Incluso él experimentó con él mismo, con el medicamento, y se inyectó en forma intramuscular en el músculo deltoides, la del hombro. Y él dice que prácticamente le destruyó la mitad del deltoides, le hizo un hueco en su hombro. Incluso cuando pasan laboratorio con él, les muestra su hombro y hacen que lo toquen y tiene un hueco bastante grande. Yo sí era curioso en ese tiempo. Y tenemos varios investigadores en la facultad. Es simplemente preguntarles, buscarles charla y van a contar toda su vida. Y sobre el hidróxido de cloro, igual estuve escuchando que estaban ¿Hidróxido hicieron en o la dióxido facultad. de cloro? Dióxido de cloro. El dióxido de cloro. En el campo del dióxido de cloro, por lo que tengo entendido, el que tiene mayor información son los doctores de la facultad, los que tienen el título de doctorado, los PhD. Tenemos en la facultad, si no me equivoco, 8 doctores. Y uno que se dedica más a la investigación es el docente de la materia orgánica 2, el paralelo, que es el doctor Luis Adolfo Mercado. Es docente de la materia orgánica 2 y creo que está dictando analítica más en la facultad, no estoy muy seguro. Él se dedica más que todo a la investigación. Y él investigó un poco acerca del dióxido de cloro. La otra vez lo escuché dando una breve entrevista en uno de los canales. Y él manifiesta que sí se utiliza en el campo de la salud, pero principalmente para desinfectar lo que son los productos para las transfusiones sanguíneas. No se utiliza para el consumo humano, debido a que manifiesta toxicidad. Pero en las cantidades que teóricamente se prepara el dióxido de cloro, no debería aparecer ningún efecto. Es decir, no debería ser ni bueno ni malo, porque la cantidad es muy pero muy pequeña. Así es como si estuvieran tomando un placebo, como si estuvieran tomando agua con sal nomás. Es lo que él manifiesta, ¿no? Es por eso que la facultad, tanto la facultad correspondiente a la carrera de medicina como la facultad de bioquímica y farmacia, no participaron en la producción del dióxido de cloro ni en el estudio de dióxido de cloro que realizó la Gabriel. Lo realizó creo que la facultad de ingeniería química o otra facultad. No fue nuestra facultad por si acaso, porque no querían meterse en ese campo, ya que nuestro punto de vista como profesionales en salud es nunca indicar, y eso tienen que saberlo ustedes, van a ser farmacéuticos. Esos consejos de la abuelita, esos consejos de su mamá, de la tía abuela, del abuelo, que escucharon por aquí, que la ventera de la esquina o la que vende asadito, la hija de Doña Pancha lo dijo. Cosas así, ustedes ya no tienen que decirlo, porque van a ser profesionales en salud. Al ser profesionales en salud, cualquier cosa que ustedes digan que es bueno, la gente lo va a creer, porque van a ser farmacéuticos, o quizás estudien otra carrera más, van a ser profesionales. Y la gente que no ha estudiado les va a creer. Por ese motivo, un profesional en salud, si es que no está documentado, por más que haya visto que en verdad sirva, aunque lo haya visto con sus propios ojos, no puede recomendarlo. ¿Por qué no lo puedes recomendar? Porque la ética profesional de un profesional en salud se basa en función a la evidencia reportada y catalogada en varios estudios, no solamente en algo que vio una persona o algo que dijo una persona. Y en el caso del dióxido de cloro, lo sustenta una sola investigación de su creador. Y investigando los títulos de su creador o del que realiza la investigación, que apellida Kalker, algo por el estilo, que teóricamente es biofísico, que estudió en la Universidad Chanchito y tiene un título doctorado de la Universidad de San Abasto. Es decir, ni sus títulos son creíbles, porque estudió como una universidad como si fuera un instituto, que simplemente pagó por un título. Y eso sí hay evidencia. Así que por ese motivo no es creíble su investigación. Y como no es creíble, no ha sido avalada por varias entidades. Y como no está avalada, no está documentada. Y como no está documentada, no pueden ustedes recomendar ese producto. Por eso cuando a mí me preguntan si es bueno o es malo, no lo sé. Simplemente digo que es un placebo, que no les va a producir ni beneficio ni daño, pero principalmente les puede producir daño si exageran en el contenido, ¿no? Y ese es mi punto de vista acerca del dióxido de cloro.
Y ya saben ustedes, todos los consejos, que la miel, que la infusión de cebolla, que si te colocas una hojita de zanahoria en la nariz te vas a hacer más lindo, o una mascarilla de miel, se te va a ir el acné, las arrugas. Todos esos consejitos se quedan en su casa para ustedes. Nunca deben recomendar nada que no esté documentado, que esté en libros por personajes ya o eminencias respetables en el campo de la investigación. Cuando ustedes recomienden algo se dice la bibliografía tanto, el autor tanto, el doctor tanto, en el país tanto, según ciertos estudios, ciertas investigaciones publicadas en tal y tal y tal y tal y tal, recomienda esto. De esa manera tiene que ser su respuesta en un futuro. Y tienen que evitar esos consejos de la abuela. No va a ser la primera vez que van a escuchar este pequeño sermón, lo van a escuchar prácticamente de todos sus docentes en un futuro. Todos los docentes del área de salud manejan el mismo discurso. Y tal como se los estoy diciendo yo, también a mí me lo dijeron cuando era estudiante. Y eso tienen que aprender. ¿Alguna otra duda? Continuamos. Veamos. Reacciones de obtención. Entramos en lo que son reacciones químicas. Hasta el anterior punto corresponde a todo su programa para el primer parcial. Es decir, hemos completado todo su práctico, hemos completado todo lo que puede entrar en el primer parcial. No sé si los otros docentes ya habrán culminado su avance. Nosotros ya lo hemos acabado, ya les dije hace 2 o 3 semanas anteriores. Y a partir ya de este subtítulo, que son reacciones de obtención, ya es para el segundo parcial. Así que para no saturarlo, no seguir avanzando tanto, lo vamos a dejar el día de hoy hasta acá.